En fin, O sea que realmente es una carrera que la fama que tiene, la mala fama de dificultad, está merecida y que es difícil. Pero una vez terminas, sí. antes había el San Benito de es trabajo de millonarios y de que, bueno, te ha costado mucho, pero una vez lo has logrado, venga, a forrarte. Entiendo que antes de la crisis inmobiliaria, más o menos podría ser así, ¿no? O sea, lo que tú viste con tu padre, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, un pastón. ¿A partir de la crisis realmente os afectó tanto? ¿Es un antes y un después? ¿Y ahora cómo está el tema? Para la gente que tenga dudas de si machacarse 6 o 7 años. Buena pregunta. A ver, yo recomiendo a todo el mundo que quiera estudiar arquitectura que la estudie. No, que digas, no, que no lo haga. No, pero de hecho me ha escrito mucha gente. Yo a raíz de salir en la televisión había gente que me preguntaba, me mandaban email, chavales. Oye, tío, ¿tú la arquitectura me la recomiendas? Yo siempre digo lo mismo. La arquitectura es algo que te lo quita todo y te lo da todo. En cuestión de muy poco tiempo. Es una disciplina muy vocacional. Y además que tú puedes llegar a hacer un proyecto muy bueno para alguien y decir, Dios, tío, qué bien me siento. Pero al mismo tiempo, un proyecto que no terminas de ejecutarlo como tú querías, te destroza por dentro. Y además es subjetiva. Entonces, claro, es la leche eso. Tiene ese componente subjetivo que siempre va a ser subjetivo, que tú puedes decir, es que esto yo lo veo genial, y tu cliente decir, yo no. Claro, no quiero esto. Si te das cuenta, desde hace siglos, todos los arquitectos acababan chalados. Miguel Ángel acabó chalado. Claro, es que es así. Ajá. Yo entiendo perfectamente cuando veo a Miguel en la Capilla Sixtina que Miguel Ángel acabara ciego porque le caía la pintura encima, diseñó un sistema de andamios solo para pintar. Eso ya es muy de arquitecto. Sí, no, es muy de loco. Y luego yo entiendo que acabara que no podía, o sea, que la cúpula no la vio ni hecha. O sea, que no tan solo es difícil la carrera, sino que el trabajo es duro mentalmente. Claro, porque de alguna forma el cliente siempre va a querer tener la razón. Y un arquitecto depende de un mecenas. Total. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ya en la antigua Roma ya era así. Entonces, ¿qué pasa? Que es una putada, porque claro, el cliente a veces quiere sus cosas y tú tienes que adaptarte a ello. Y entonces cuando a lo mejor a ti no me gusta ir por aquí, ¿no? Entonces siempre es un poco como la peli de Brutalist. acaban fatal. Sí. Empieza todo muy bien, pero luego ya empiezan a meter, ves que el cliente empieza a meter mano, contrata a un arquitecto como de la empresa. Sí. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? De hecho, en The Brutalist hay una frase muy buena que define perfectamente lo que es un arquitecto que se pega con un cliente, que es cuando coge al arquitecto ese que contrata a la empresa, que es como el típico tío cuadriculado que lo que es la arquitectura de verdad la ha dejado de lado y se ha ido por lo fácil, y le dice, todo aquello que es feo, que está mal, y le mira además, le dice, es por tu culpa. Y entonces el otro se le queda mirando y le pega, ¿sabes? Y después eso es tal cual. Lo entiendes, ¿no? perfectamente. Claro. Entonces el problema de la arquitectura es ese, que te lo da todo pero también te lo quita. ¿Y se gana pasta a día de hoy? Bueno, la arquitectura, si tienes obra, está muy bien pagado. Tú date cuenta que un edificio, imagínate un edificio de viviendas, que son siempre varios millones. Si te cae un edificio de viviendas, tú al final te llevas, pues vamos a poner de honorarios, normalmente lo pactas con el cliente, ¿no? Pero tú más o menos por ley, o estipulado por ley, está más o menos el 10% del coste general. ¿Sí? Claro. O sea, un arquitecto suele cobrar un 10% de lo que cueste la construcción. Depende de las zonas. O sea, a lo mejor, yo qué sé, en algunas zonas, por ejemplo, en Asturias, yo sé zonas, a lo mejor el 7%. Depende, ¿no? Pero eso se aplica solo en edificios o también en casas particulares. En todo. Es como un estándar, ¿no? Claro, luego sí es verdad que están los arquitectos estrella del rock and roll, que es como un ayuntamiento que le encarga a Norman Foster un centro cultural y Foster dice, ay amigo, que me estáis llamando. Claro, y que es como Brad Pitt que le llama, no sé, Tarantino. Entonces dice, no, amigo, yo aquí 80 millones. Y dicen, venga, vale. Entonces, claro, ya depende. Pero normalmente también hay... Tú más o menos pactas eso con el cliente y el cliente normalmente lo acepta, nadie te va a decir no, tal. Y luego sí es verdad que hay como unos mínimos también, es decir, si tú mañana quisieses hacer un proyecto, yo creo que gratis no te dejaría, ni siquiera el colegio de arquitectos te dejaría, te diría, oye, mira, Ni de coña. No. Aunque sea por amor al arte. Claro, y luego también entiende que un arquitecto tiene gastos durante ese proceso, gastos por ejemplo, para visar un proyecto, es decir, si yo mañana te hago una casa, tengo que visar ese proyecto y pagarlo yo de mí. Claro. Y yo pago una colegiación cada mes, o sea, entonces al final tienes tú también tus gastos, ¿no? Por hacer una obra, con lo cual... Pero la mayoría de arquitectos dirías que tienen eso o que están viéndolas buscar y que la están pasando mal. ¿En España? En España, por ejemplo. En España Mira, yo creo que en España desde el 2011 más o menos, es cuando yo acabo la carrera, y es cuando yo ya soy arquitecto, por eso te puedo decir mi experiencia. En el 2011 no había nada. O sea, ser arquitecto en 2011-12 era... Yo salí y era como... ¿Qué? El mejor momento, amigo. Claro, además, yo tengo un padre arquitecto y yo nunca, digamos, he apartado el negocio familiar.
Pero sí es verdad que, joder, yo al final tengo mi orgullo y yo también quería, cuando salí, yo dije, oye, papá, que yo quiero hacer cosas por mi cuenta y buscar también, que trabajar en estudios grandes y demás, Claro. que lo conseguí. Yo sí es verdad que tuve suerte. No sé si suerte o qué, pero yo sí es verdad que envié currículums y tal y lo conseguí además relativamente rápido. Vale. Fue un estudio internacional, entonces, claro, era un estudio francés, no era, aunque tenía la oficina en Madrid, en París, entonces O sea, yo fuiste con los franceses, traicionaste todo por lo que te hemos dado. Pero bueno, eran franceses Muy españolizados. muy españolizados, sí. Muy españolizados. No, la oficina además estaba en Madrid, la grande, entonces... Y aprendí muchísimo. Yo lo que quería es sobre todo aprender. Porque haces los proyectos que siempre has querido hacer. Estadios, aeropuertos... O sea, eran grandes infraestructuras. Eran unos bichos de la leche. Era siempre lo que yo siempre he querido. ¿Te mola más eso que hacer una casa, por ejemplo? Bueno, yo a día de hoy tengo clientes para los que hago edificios grandes. Es lo que más hago a día de hoy. O sea, proyectos grandes en donde lo que me dejen. Entro en grupos de trabajo muy grandes. Yo tengo una forma peculiar de hacer arquitectura. Soy un arquitecto quizá un poco atípico. ¿Por qué? Uso mucho 3D. Tengo un sistema de trabajo eficiente. ¿Y eso hoy en día no es habitual, el 3D? Digamos que no es en arquitectos de cierta edad, no. Y a día de hoy las grandes obras las hacen arquitectos de cierta edad, no las hacen arquitectos jóvenes. Vale, claro. O sea, a un chaval de 25 años no le encarga un aeropuerto, ¿sabes? De hecho, te diría que, mira, lo que son el 40 under 40, que es lo que es el premio de arquitectura joven es gente de 40 años más o menos. Es como la nueva generación, pues estiman un poco el baremo de edad ahí. O sea, un tío de 40 años más o menos es joven. Vale, en arquitectura es como que, hey, vale, es claro, la nueva jornada. jornada. Ya tienes experiencia, ya puedes llegar a marcar un poco la generación que viene y tal, pero por debajo de eso sigues siendo joven. Entonces, ¿qué pasa? Que a 25 o 26 años no eres nadie. Claro. Eres un becario. Entonces, ¿qué pasa? Que yo nunca fui becario, gracias a Dios. Siempre entré como arquitecto junior y... Lo bueno fue que me dieron bastante responsabilidad, me dieron mucha libertad y aprendí muchísimo. Entonces esos proyectos, ahí es donde aprendí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo era un estudio además que les gustaba mucho implantar el 3D para desmarcarse de los estudios tradicionales. Entonces creo que fue el primer estudio de Europa en hacer un proyecto entero como en tecnología BIM y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando lo vi dije, ¡buah, esto me flipa! Dije, esto es lo que quiero. Entonces yo... Me acuerdo al principio estaba un poco cojonado los primeros días, pero como a la semana, 2 semanas, me lancé con un proyecto y dije, voy a empezar yo a modelar aquí. Y ya había a uno de ellos que me dijo, muy bien, Nacho, ahí, sigue. Y entonces yo empecé a darle y luego ya era una libertad total. Entonces, o sea, que tuviste, vamos a decir, que dentro del peor momento para ser arquitecto, que era justo después del crash inmobiliario, esto... Ahora mismo, ¿cómo está el tema? Para la gente que quiera dedicarse a ahora mismo el problema que yo veo en la arquitectura es más que nada, es un problema que viene colateral, que viene de la construcción. Porque a día de hoy, que eso es una putada, antes no había las constructoras no construían, no se hacían viviendas. En el 2011, claro, no había pasta, los bancos no daban créditos. Entonces, ¿qué pasa? Que no había obras. Si no hay obra, el arquitecto muere. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las obras se encarecen por la inflación. Entonces, ahora el problema es que hay muchos promotores que a lo mejor dicen, esta obra que iba a hacer no la voy a hacer al final, porque me sale muy cara. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues ese. Que ahora quizá hay ganas de hacer obras, pero o se hacen de alguna forma yendo a materiales quizá a calidades más bajas, con lo cual el arquitecto al final no disfruta tanto, o se hacen el sector de lujo, por ejemplo, que eso no va a morir nunca, pero claro, meterte en un sector de lujo es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que quizá debería de haber más obra, pero no la hay por ese tipo de problemas, que no son derivados de la arquitectura, son derivados de la construcción. O sea, que está en un momento... Sigue estando en un momento... Ni muy bajo, pero tampoco muy alto. Vale, no es la bonanza... No es 2007, que aquí era brutal. Claro. O sea, yo recuerdo a mi padre que era una cantidad de obras, todos los estudios, amigos míos que sus padres también son arquitectos. Todos. Era brutal. La cantidad de obra que podías tener... Rechazaban, entiendo... No, era más de sí, de hecho, incluso más de lo que podías llegar a... Más de lo que pudieran abarcar, sí. Claro. Sí. Ahora que nos espere la gente esto. Sí. O sea, no te vas a hacer millonario día 1. No, el día 1 es imposible. De hecho, yo conozco a colegas de la uni que decían, yo... que en la época mala, sobre todo yo tengo un par de ellos que me decían, yo me han hecho una oferta pero la he rechazado. Yo decía, ¿pero por qué? No, tío, porque yo por debajo de... Yo tengo que empezar desde un sueldo de 3.000 para arriba. Y era como, tío, ¿a dónde vas? Claro. O sea, tienes que empezar desde abajo. Claro. No puedes empezar creyéndote que eres aquí, que ¿sabes? Ya tienes un trabajo. Claro, es decir, tienes que tener un sueldo bajito y empezar poco a poco a subir.